Soy Roland Dubertrand, embajador de Francia en Chile, y le doy la bienvenida a todos por esta primera noche de las ideas en Chile, y agradezco a la Fundación Teatro Amil por su participación y su cooperación con nosotros para aplicar esta iniciativa. Muchas gracias, yo soy Carmen Romero, directora de la Fundación Teatro Mil. Es un honor recibir por primera vez a la Noche de las Ideas en Chile. Los invitamos a seguir hoy en las dos conferencias que son muy interesantes para repensar el mundo que se nos viene desde las artes y las culturas. Agradecemos a la Embajada de Francia y al Instituto Francés por darnos este honor de presentar por primera vez en Chile la Noche de las Ideas. Director del Instituto Chileno Francés, y para mí también es un orgullo presentar el primer conversatorio de la primera Noche de las Ideas en Chile. Quiero, desde luego, además de darle la más cordial bienvenida a los conversantes y al público, agradecer a los equipos de Santiago Mil y del Instituto Chileno Francés por haber montado y organizado este primer conversatorio, esta primera Noche de las Ideas, y sobre todo quizá compartir con ustedes que esta alianza con Santiago Mil fue primero muy natural y que se encauzó muy rápidamente hacia el tema de la cultura y de las políticas culturales, porque entendíamos que es un debate necesario, quizás urgente en algunos países. Estamos muy orgullosos de haber encontrado este primer tema que nos acerca. El tema del Santiago Mil sabemos que fue volver a encontrarnos, y eso quizás nos dio la pauta para esta primera temática. Quiero agradecer desde luego a Tomás Peters por haber aceptado entrevistar y dialogar con Françoise Benamou, que es la experta que hoy va a iluminar esta noche junto a Tomás Peters sobre temas absolutamente cruciales como son las políticas culturales. Así que renuevo mis agradecimientos y les deseo un buen conversatorio. Muchas gracias, Cristian, por el pase a esta conversación. Quiero dar en primer lugar la bienvenida a todas y a todos, y sobre todo dar la bienvenida a Françoise de estar presente hoy con nosotros. Hola Françoise, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hoy nos reunimos aquí para conversar sobre la Noche de las Ideas, y específicamente vamos a conversar sobre públicos y democracia, políticas culturales del presente y futuro. Pero antes de comenzar esta conversación con Françoise, nos gustaría hacer una pequeña contextualización de cómo el mundo de la cultura ha enfrentado este contexto de la pandemia. Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha traído problemas económicos severos para la mayor parte de los sectores productivos del país, pero no hay un balance tan dramático como el que ha vivido el mundo de las artes y la cultura. Como dato, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, las tasas de desocupación de las actividades artísticas en Chile llegaron a elevarse por sobre el 50%, y la disminución de la ocupación laboral en el sector fue principalmente entre trabajadoras mujeres. A la precariedad estructural que ha aquejado desde siempre a un sector marcado por la flexibilidad, la incertidumbre y la inseguridad laboral, desde octubre del año 2019, lo que conocemos aquí en Chile como el estallido social o la revuelta social, se han generado dificultades operativas para todo el mundo de la cultura. Desde entonces, el ámbito de la cultura ha tenido que reinventarse en este contexto, y sobre todo hoy con la pandemia.
Pero esto nos lleva a hacer una reflexión mayor sobre el fenómeno de las industrias creativas y en general el mundo de la cultura. Hoy vivimos un contraste evidente con los discursos celebratorios que existían sobre las industrias creativas y las condiciones laborales efectivas de quienes se desempeñan en estas. El trabajo cultural está desprovisto de categorías laborales y hoy en día lo que se ha puesto en evidencia es la inseguridad social y el malestar dentro del mundo de la cultura. Esto se suma, además, a cómo las grandes corporaciones digitales y sus lógicas algorítmicas y económicas han sometido a los artistas y a las artistas a un escenario radicalmente competitivo. Si ahora es más fácil como nunca hacer arte, también es mucho más difícil sobrevivir haciéndolo profesionalmente. Sin embargo, uno puede identificar tres ejes rectores o tres grandes dimensiones o respuestas que el mundo de la cultura ha desarrollado en el último tiempo. A partir de un estudio que hemos desarrollado junto con la investigadora Carla Pinochet y la investigadora Victoria Guzmán, hemos logrado identificar tres grandes tendencias que voy a simplemente describir en esta conversación y para que sirva como escenario problemático. Si durante el estallido social, en primer lugar, identificamos un trabajo de problematización de la producción artística hacia una politización de sus contenidos, en esta ola crítica bajo la pandemia, los campos se han visto enfrentados a una necesidad de replantearse sus posibilidades y límites con respecto a su funcionamiento. Pero sobre todo han tenido que replantearse sus contenidos culturales, sus formas de circulación y han tenido que elaborar estrategias a partir de, por ejemplo, Zoom para poder hacer circular sus obras. Pero al mismo tiempo surge entonces una nueva problematización con respecto a los intermediarios históricos. ¿Qué ocurre con las salas de teatro? ¿Qué ocurre con las librerías? ¿Qué ocurre con las galerías de arte en este contexto? En segundo lugar, otra línea de acción que se ha observado como respuesta en el campo cultural chileno es que se elaboraron una serie de iniciativas para hacer frente a la emergencia y sobre todo para realizar estrategias solidarias de apoyo en redes de soporte económico, de contención emocional, de apoyo efectivo y sobre todo nuevas redes de intercambio. Esta lógica de solidaridad y de cuidado también ha sido una respuesta que el mundo de la cultura ha dado para su propio sostenimiento en un contexto donde las políticas culturales no han dado una respuesta pertinente y efectiva frente al mundo de la cultura. En tercer lugar, los trabajadores y trabajadoras de la cultura han dado un salto significativo en este proceso porque estamos situados en un horizonte crítico de reflexión para una nueva constitución política, en el cual la cultura y en general lo que comprendemos por campo de producción cultural se ha situado en un contexto deliberativo. Y este contexto deliberativo ha implicado una disputa por el lugar de la cultura en el escenario constituyente y sobre todo en la institucionalidad cultural. La condición del sector cultural en Chile, entonces, durante la pandemia, nos exige desarrollar nuevas reflexiones teóricas, nuevas reflexiones empíricas y sobre todo nuevos imaginarios. En un contexto donde la precarización general de la vida cotidiana, en aspectos como la jubilación, el trabajo, la educación, el transporte y la salud se acrecienta, entonces debemos pensar cómo las políticas culturales pueden hacer frente a estas nuevas condiciones estructurales. Para discutir estos problemas tenemos como invitada a Françoise Benamou. Françoise Benamou es economista, profesora universitaria de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad de París 13 y de Sciences Po, y columnista en varios medios franceses. Colabora con múltiples organizaciones públicas y privadas relacionadas con la economía y la cultura, entre otras, tales como la Junta Directiva del Museo del Louvre
y la Autoridad Reguladora de Comunicaciones y Publicaciones Electrónicas de Francia. Fue asesora del ministro de Cultura francés Jacques Lang y ha publicado varios libros sobre su principal ámbito de investigación, la economía de la cultura, entre lo que se destacan la economía de la cultura, economía del patrimonio cultural y así muchas otras. Bienvenida, Françoise, a la Noche de las Ideas. Es como... Tengo que dejarlo así. Gracias. Que me ha fait énormément plaisir. Que me ha gustado mucho. Y estoy muy triste de no poder estar con ustedes físicamente en Santiago y estar muy lejos. Vemos a la vez las posibilidades de lo digital, permite esta conversación, y al mismo tiempo las frustraciones que puede generar, porque simplemente es una conversación a distancia. Sí, la cultura se ve terriblemente afectada por la pandemia. Está afectada en forma muy violenta, encuentro yo, en todos los países, en forma distinta según los países, según las políticas culturales que se llevan a cabo, pero en todos lados es algo terrible. Creo que es terrible porque hay varias dimensiones a esta crisis. Hay una dimensión de identidad. ¿Qué es esta crisis? ¿Qué es lo que hace la cultura? ¿Cuál es el estatus de los actores culturales, de los creadores en esta crisis? Quisiera darles un ejemplo concreto en Francia. Hemos tenido que cerrar en el último confinamiento todos los comercios no esenciales. Hubo una discusión en Francia para saber si las bibliotecas eran un comercio esencial o no esencial. Y se decidió por el gobierno que las bibliotecas no eran un comercio esencial, y la librería, biblioteca, librería. Eso fue un shock para nosotros, porque vivimos en Francia en la idea que los bienes culturales son bienes que tienen que ser tratados en forma aparte. La primera ley que fue adoptada cuando llegó el gobierno de izquierda al poder en el 81, adoptó fue el precio único del libro. Y en esta ley se dice que el libro no es un producto como el otro. Y de repente se nos dice, justamente a causa de la pandemia, los bienes culturales son como todos los otros. Entonces vemos que hay una crisis identitaria sobre el estatus de la cultura que vamos a ver luego en el debate sobre la abertura del cine, de los cines, del teatro, etc. Es un primer aspecto. El segundo aspecto es un aspecto económico. El aspecto económico tiene varias dimensiones. Es parar la actividad. Los creadores no pueden proponer espectáculos en los teatros, por ejemplo. Esto significa dificultades presupuestarias importantes para las tropas, para las salas de cine, para las salas de espectáculo, etc. Por lo tanto, modelos económicos a los cuales habría que encontrar otra forma de funcionamiento, por ejemplo, y por otro lado también empleos, problemas de cesantía. Lo volveremos a comentar. Un régimen de intermitencia que protege ciertos empleos culturales, pero no a todos. Entonces acá hay una pregunta respecto al mundo de los creadores. La tercera dimensión de la crisis es una crisis cultural, o sea, hay obras que no se van a poder mostrar, hay libros que no van a poder publicarse, porque cuando los editores han recortado su presupuesto, han eliminado algunas novelas. Estas novelas se van a publicar más tarde o no se van a publicar nunca. Esta es una pregunta abierta. Es una crisis cultural y también una crisis en la forma de trabajar. Por ejemplo, los artistas han pedido que en el confinamiento puedan hacer repeticiones, puedan hacer ensayos, puedan seguir viviendo de su vida artística. Y también es una crisis que yo llamaría
que nos lleva a la incertidumbre. La incertidumbre es concomitante en la vida de los artistas, pero en este caso toma una dimensión nueva porque no se sabe nada. No, nadie sabe si va a poder trabajar en una semana, en un mes. ¿Quién podrá actuar? ¿Acaso los artistas podrán circular de un país a otro, por ejemplo? Eso es muy importante. Nosotros en Francia, una de las dimensiones las más interesantes de nuestra vida cultural es haber sido una tierra de acogida. Cuando usted va al Festival de Avignon, que es uno de los grandes festivales del teatro en el mundo, ustedes ven cada año tropas que vienen de todo el mundo y van a encontrar esto en otros festivales. Y también en las salas, la Filarmónica de París tenía que acoger el London Symphony Orchestra y otros. Entonces, esto se terminó. Hay muchas preguntas que se plantean y va a ser el objeto de nuestro debate. ¿Hasta cuándo hay que llegar, hay que seguir en la globalización en este mundo cultural? Artistas que van de un lado para otro. Hemos vivido la globalización en Francia, para darles un ejemplo. En tiempo normal, las personas que van al Louvre, 75% son extranjeros. 75% de los visitantes al Louvre son extranjeros. Esto paró. ¿Qué va a pasar con esto ahora? ¿Hasta dónde llegará la digitalización? Creo que vamos a hablar de esto también. Pero una de las formas en que los artistas han seguido expresándose y hacer vivir sus obras es a través de lo digital. Pero lo digital plantea muchas preguntas económicas, culturales. ¿Hasta dónde esta economía del acontecimiento con el cual hemos vivido tanto tiempo, los grandes artistas que se ponen en primera línea, el Star System, no habría que cuestionarlos y reflexionar quizás a una programación mucho más basada en propuestas artísticas locales o más modestas, quizás por cierto tiempo? Quería decir esto como introducción y como respuesta a las palabras que usted dijo, pero creo que nuestra conversación va a ir más lejos que esto. Me parece también un excelente diagnóstico del contexto allá en Francia. Me gustaría vincular lo último que dijiste sobre la condición de los trabajadores, ¿no? Y me gustaría hacerte una primera pregunta sobre la nueva intermitencia laboral de los y las trabajadores culturales durante la pandemia y el futuro de esa condición. Lo pregunto por la nueva tensión laboral que se puede producir entre la presencia física y la presencia virtual y los cambios que eso va a producir en el trabajo cultural. Bien, unas palabras sobre la intermitencia. Muchos países lo observan porque es un régimen muy específico a Francia, que hemos elaborado en el 36, cuando llegó el Frente Popular al poder, y lo hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Para los que están acá y que no saben lo que este régimen de intermitencia está fundado en la idea que los artistas del espectáculo y del audiovisual trabajan en forma discontinua. Tienen, por ejemplo, un proyecto, luego tienen un momento en que no trabajan, luego otro proyecto, etcétera. Y para acompañar esto, hemos creado un régimen especial que les permite beneficiar de indemnizaciones de cesantía entre dos contratos. Cuando llegó la crisis, una de las primeras decisiones del Ministerio de Cultura fue decir, bueno, prolongamos en un año la posibilidad de beneficiarse de este régimen especial, lo que fue una medida bastante fuerte. Para darles una orden de dimensión, el costo de esta medida es 1.000 millones de euros aproximadamente, y el número de individuos que se ven concernidos por esta medida, 300.000 personas aproximadamente. Pero todos los artistas no se benefician de la intermitencia.
Por ejemplo, aquellos de los artes visuales, los creadores de artes visuales no se beneficiaron de esto. Entonces hubo todo un debate en Francia bastante interesante para saber si a lo mejor había que inspirarse en lo que se había hecho en el momento del New Deal por Roosevelt en Estados Unidos, cuando lanzó un gran programa de comando público para los artistas de artes visuales, pero también para los distintos realizadores de cine, etcétera. Entonces, en el programa de relanzamiento, de reactivación cultural, el presidente de la República, Emmanuel Macron, propuso entonces los 30 millones de euros que sirvan para hacer entonces estas peticiones a artistas, estos pedidos a artistas, para artistas visuales que evidentemente no se benefician de la intermitencia. Estos son los acompañamientos entonces que fueron propuestos. Y si una cosa es la condición de los trabajadores y la propuesta que se hace frente a ellos allá en Francia, me gustaría preguntarte entonces el lado de los intermediarios culturales, es decir, esos espacios de circulación de la cultura, tales como los teatros, los museos, las librerías, las salas de conciertos, etc. Y me gustaría preguntarte sobre cómo tú vislumbras el rol que estos espacios tendrán en los próximos meses o en los próximos años, dependiendo de cómo evolucione la pandemia, y cómo deberán entonces recuperar a sus públicos, pero sobre todo cómo pueden recuperar el interés por visitarlos. Sí, evidentemente, yo creo, y esto me va a permitir responder también a una de las preguntas que habían hecho hace un rato atrás. Yo creo que lo que fue muy importante durante esta pandemia fue la forma en que los artistas y también las personas que administran salas, etcétera, se apropiaron de la herramienta digital. ¿Qué hicieron? Cuando hubo el primer confinamiento, todo el mundo estuvo completamente siderado con esto y estuvimos encerrados nosotros tal como lo estuvieron ustedes y fue muy duro. Entonces, muy rápidamente el mundo de la cultura se dijo que iba a proponer obras, pueden ser captaciones de espectáculos que existían ya previamente, que estaban de alguna manera en los cajones de las grandes compañías, o bien otros artistas simplemente se dijeron, vamos a proponer incluso nuevas obras, humorísticas a veces, o en otras oportunidades, realmente nuevas creaciones. Vimos, por ejemplo, bailarines que entrenaban en su cocina. Vimos artistas que actuaban una obra orquestada y cada uno estaba en su casa, es decir, cosas absolutamente excepcionales. Por lo tanto, hubo una floración, digamos, un florecimiento de oferta artística que no estaba destinado solamente a distraer a la gente, sino también a enviarles una señal. Primero, darles felicidad, porque eso es lo primero que aportaba, yo creo, felicidad, pero también mantener el contacto con el público y tal vez incluso ampliar al público, justamente dirigiéndose a personas que nunca habían ido a la ópera, pero que de repente de un día para otro podían escuchar fragmentos de ópera, etc. Entonces yo creo que fue un momento muy importante. Y ese momento va a ser muy determinante para lo que siga, para el momento de la reapertura. Yo creo que, espero, que no vamos a reabrir de la misma manera, porque algo pasó. Esta ruptura y la longitud, digamos, de este cambio, se abre, se cierra, se reabre, etcétera, esto cambia algo. Primero que nada nos dimos cuenta, creo yo, de hasta qué punto la cultura aporta algo y hasta qué punto puede ser indispensable. Forma parte de la vida. Usted dijo justamente en su introducción que formaba parte de la democracia. Creo lo mismo, yo diría que simplemente forma parte de la vida. Y de tanto cerrar los espacios culturales, estamos rompiendo y quebrando una parte de la vida. Ponemos un poco muerte, sembramos un poco de muerte. Entonces yo creo que es importante abrir muy rápido, aunque no se pueda abrir
con la misma composición en la sala, porque habrá que mantener distancias físicas, etcétera, pero yo creo que va a haber que reabrir rápidamente, pero también continuar proponiendo obras en formato digital. Me gustaría agregar algo, ahí es un poco la economista la que está hablando, pero hay muchas cosas que se fueron proponiendo y nos dimos cuenta al mismo tiempo que no había modelo económico detrás de todo esto. Podíamos proponer gratuitamente espectáculos, magníficos a veces, pero desde hace un tiempo los museos proponen visitas de exposiciones, visitas a exposiciones. Las grandes salas de ópera proponen también espectáculos, no caro, en Internet. ¿Y cuál es la idea? Primero que nada, la idea es pasar el mensaje de que la cultura no es gratuita. Vale algo, cuesta algo, incluso económicamente hablando. En segundo lugar, será necesario volver a encontrar modelos económicos. Y nos dimos cuenta también de qué es lo que aporta lo digital. Permite empujar los muros de la sala, porque ya no hay muros de una cierta manera. Podemos tener 100.000 personas que estén mirando el ballet, la Bayadère, en el Ópera de París, y estas 100.000 personas entonces van a pagar 5 euros tal vez. Pero también se les pide a través de esto, no solamente que reconozcan que la cultura no es gratuita, sino mostrar su solidaridad, mostrar que hay una continuidad entre el que está actuando en escena y el que está viendo el espectáculo. Y esta continuidad se expresa también a través del hecho de que, dando un poco de dinero, queremos ser un poco solidarios. Y yo le propuse a la ministra de Cultura hacer la siguiente propuesta, decir, estos 5 euros, ok, pero ustedes pueden pagar 20 o pueden pagar 30, etcétera, si lo quieren hacer. Vale 5, pero pueden pagar 20 o 30. No es para pedir asistencia como si fuéramos pobres, sino que más bien pidiendo solidaridad y para crear esta continuidad entre aquel que observa un espectáculo y el que está actuándolo. Muy interesante esa propuesta de pensar los pagos, entre comillas, diferidos, ¿no? Porque eso permite tener mucha apertura y muchas facilidades de acceso a estos lugares. Vinculado con eso, uno de los aspectos históricamente que han acompañado al mundo de la cultura ha sido la profunda inequidad en el acceso a ella. Y Pierre Bourdieu, ¿no?, francés coterráneo suyo, ha sido una de las voces fundamentales de esta discusión. Pero con la pandemia, y aquí en el contexto chileno con el estallido social, se ha puesto en evidencia el surgimiento de nuevas formas de desigualdad cultural en el contexto tecnológico, y este problema ha tenido evidentemente exigencias de pensar un nuevo paradigma reflexivo, ¿no?, ir un poco más allá de Bourdieu, ¿no?, en el contexto digital. ¿Cuáles serían entonces para usted esas nuevas desigualdades culturales y cómo se pueden enfrentar desde un actor público? Alors, cette question des Bueno, inégalités, esta pregunta de las desigualdades es fundamental. Surge continuamente en Francia. Estoy recordando cuando usted dijo que trabajé con Jacques Long. Yo me acuerdo muy bien que se había realizado un gran estudio sobre las prácticas culturales de los franceses que habían mostrado ya en esa época hasta qué punto las desigualdades eran grandes. Y era una convicción para todos nosotros que era absolutamente necesario tratar de luchar contra estas desigualdades, porque estas desigualdades culturales aumentan las desigualdades sociales y económicas, las acentúan, pero también porque en Francia hay una política cultural bastante generosa y no tiene que beneficiar solamente a las clases medias y a las clases más holgadas, sino que a todos. Es un tema también muy difícil al mismo tiempo. Y yo estoy convencida de que la única verdadera política para luchar contra las desigualdades comienza en la escuela.
llevando a los niños a los museos, a las salas de teatro, etcétera, pero no una vez cada cierto tiempo, no una vez durante su escolaridad, sino de forma bastante regular, con horas que se consagran para eso, etcétera. Entonces, durante la pandemia, hubo un estudio realizado por el Ministerio de Cultura francés que mostró que durante el periodo de la COVID se observa un poco menos de desigualdad en las prácticas culturales, ya sea para observar y ver piezas de teatro o escuchar música, que en tiempos normales. Tal vez porque eso tiene lugar en Internet. Pero yo creo también que al mismo tiempo no hay que hacerse ilusiones. Las desigualdades que existen en la vida real, si pudiéramos decir, en la vida presencial, se encuentran en el mundo digital también. Y yo lo veo con mis estudiantes. Yo hago clases de economía y veo muy bien a los estudiantes que están bien equipados con computadores, con buena conexión, con una biblioteca familiar, etcétera, y a estudiantes que tienen muchas menos herramientas, que realmente están muy discapacitados, entre comillas, frente a la educación. Y en cierta forma, yo diría que la COVID reduce un poco las desigualdades al ponernos a todos frente a lo digital, con esta herramienta digital, pero al mismo tiempo no creo que haya que hacerse demasiadas ilusiones. De todas maneras, me gustaría contarles una anécdota. El Museo del Louvre fue contactado por los cantantes Jay-Z y Beyoncé, todos los conocen, para hacer un videoclip para contar un poco el Louvre. Se realizó este videoclip, fue visto 200.000 veces y ahí podemos decir, bueno, en el fondo tal vez es necesario utilizar la herramienta digital de manera lúdica para alcanzar y llegar al público, que tal vez nunca van a visitar el Louvre en su vida, pero al menos lo habrán visto algunas obras a través de este videoclip. Entonces lo digital es una herramienta que no va a hacer que desaparezcan las desigualdades, pero también puede ser una herramienta para contar un poco la cultura a un público más amplio. Perfecto. Ese tipo de elementos nos lleva entonces a poder pensar otra pregunta que me parece muy importante, ¿no? Y es que uno de los puntos fundamentales de los públicos culturales es su relación con lo público, es decir, con la esfera pública, ¿no? Y sabemos que, como usted muy bien dijo, las obras artísticas sirven para instalar temas y problemas críticos frente a la sociedad, ¿no? Y para eso los públicos son importantísimos, son claves, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle cómo se puede pensar la relación entre los públicos, entre estos nuevos niños que usted me contaba, así como también en la escuela, así como también estas estrategias de acceso a través de la digitalización, con la democracia. Es decir, ¿en qué contribuye la pregunta por los públicos al momento de pensar la construcción de una sociedad más democrática? C'est un sujet extrêmement important et Es extrêmement un tema extremadamente importante y difícil al mismo tiempo. Yo estoy convencida de que los actores culturales tienen una verdadera responsabilidad en materia de protección de la democracia, porque la democracia siempre está en peligro. Ustedes lo saben en su país, nosotros lo sabemos en Europa también, es algo que siempre está en peligro, por lo tanto hay que protegerla, confortarla a través de la educación y uno de los elementos, sin duda, procede de la cultura. La cultura tiene una responsabilidad con respecto a esto. elle est un facteur Porque es un factor de aprendizaje, es un factor de desarrollo, es un elemento del vivir juntos. Vivimos mejor juntos en un mundo en que la cultura está presente. Pienso, por ejemplo, en una ciudad, cuando usted tiene un teatro, cines, audiovisuales, tiene cafés, todo esto son un conjunto de lugares que permiten romper el aislamiento
romperlo y hacer que las personas se encuentren. A veces no se hablan, pero no es grave, se encuentran. Y vemos que una salida cultural no es solamente el hecho de ir a ver un espectáculo, es también ver un espectáculo con otras personas al lado nuestro que están mirando el mismo espectáculo. Hay una suerte de comunión y es muy importante y creo que todo esto forma parte de la democracia. Es un desafío, es una defensa de la democracia y la cultura también debe interrogarse cómo promover la diversidad cultural, cómo hacer que la cultura, que la sociedad sea representada en esta diversidad. Todas estas preguntas me parecen muy importantes en la cultura porque me parece que es un lugar de encuentro, permite ser un lugar de encuentro, de creatividad y es esencial a la democracia. Quisiera también agregar que estamos en economías en que la creatividad es una materia prima y el desarrollo, el progreso económico, no solamente la economía en tanto o en su lado empresarial. Esa economía pasa por lo que aporta la cultura. En cuanto a inventividad, creatividad, para irrigar toda la economía, creo que todo esto es muy importante y va participando en la construcción de una democracia. De hecho, lo que usted dice es fundamental, entonces, para reforzar la importancia que en un contexto como el que estamos viendo hoy en día, que los espacios estén abiertos, los espacios culturales, que el mundo del arte esté disponible, es efectivamente un elemento clave, no solo para la democracia, sino que también aquí en Chile, y le cuento, como estamos viviendo en un proceso constituyente, es muy clave, es muy relevante que el arte discuta, reflexione, elabore interrogantes hacia la sociedad chilena, tanto en su pasado, con su presente, como en su futuro, ¿no? Entonces, pensando en el futuro, ¿sí? Me gustaría preguntarle por el futuro de las políticas culturales, ¿sí? Es decir, el título de esta conversación que estamos teniendo hoy es Públicos y Democracia, políticas culturales del presente y futuro. Entonces me gustaría preguntarle, y con esto voy cerrando un poco mi pregunta e invito a la gente que nos está viendo a que haga sus preguntas y ahí la realizaremos aquí en la conversación. Me gustaría preguntarles cómo imaginar el devenir de las políticas culturales en las condiciones que estamos viviendo en el presente. ¿Cómo podemos pensar una política cultural que haga un nuevo giro, que haga un cambio paradigmático y que nos haga pensar cómo es que desde los años 60 hasta la actualidad podemos pensar una nueva forma de desarrollar una política cultural? Es una pregunta muy importante la que plantea usted. Hay dos cosas. Está la política cultural a corto plazo, que consiste en acompañar lo mejor posible el periodo que estamos viviendo. Pero este momento nos lleva también a plantear el futuro y ver el largo plazo. Siempre es difícil. Muchas veces nos equivocamos, pero a veces podemos avanzar algunas hipótesis. La primera, ya la evocamos, es que la política cultural debe componerse con un mundo cada vez más digitalizado. Y acá hay temas muy importantes, que no son solamente culturales. Sobre, por ejemplo, ¿quién ganará en todo esto? ¿Van a ser las grandes plataformas americanas acaso? ¿Acaso en América Latina o en Europa sabremos desarrollar plataformas tan potentes como lo que ha hecho Estados Unidos? Yo puedo constatar en Francia el 90% de los pedidos pasan por Google. Hemos tratado
de poner motores de búsqueda distintos, pero no tienen el mismo rendimiento. Este es un primer tema y me parece importante y habrá que saber responder a él. Quiero dar un ejemplo muy concreto. Emmanuel Macron implementó o trata de implementar un pass culture, un pase para que los jóvenes puedan comprar bienes culturales. La primera pregunta que se plantea ahí, ¿van a comprarlos? ¿Van a comprarlos en Amazon? ¿Qué hacemos respecto a Amazon? Y es una pregunta compleja. ¿Cómo nos posicionamos? Ese es un primer tema que la política cultural tiene que asumir, porque también es la de las bibliotecas, la digitalización en las bibliotecas, las obras que ponemos a disposición de los públicos en Internet. Google fue al Château de Versailles, fue al Louvre, y ahora tiene un proyecto que se llama Google Art Project con todas las obras del mundo. ¿Qué hacemos respecto a eso? El segundo tema es construir una relación virtuosa entre lo digital y lo presencial. Nos damos cuenta, de hecho, con la pandemia, lo digital nos ha ayudado a sobrepasar la situación, nos ha ayudado a que las empresas sigan funcionando, pero ¿hasta qué punto? Hay que encontrar un equilibrio virtuoso entre ambos, con modelos económicos, pero también con modelos de prácticas concretas que sean equilibradas. Esta es la segunda gran pregunta. La tercera, creo que no estamos ya en un momento en que todo tiene que decidirse arriba. Son los actores culturales, es el mundo cultural que tiene que hacerse cargo y inventar otra forma de trabajar en digital y en presencial, pero en una nueva forma de presentarse. Creo que el mundo de los festivales va a seguir desarrollándose. Es una forma de consumir la cultura, entre comillas, que es a la vez generosa, porque cuando usted va a un festival se encuentra con muchas propuestas artísticas en torno a lo que a uno le gusta. Puede ser el rock, el teatro, el hip hop. Vemos una oferta cultural muy variada y abundante y creo que una política cultural debe acompañar este movimiento. Estamos entre los más pequeños, los que tenemos menos dinero, para poder existir en este movimiento, esperando que no sean capturados en las estructuras de más poder. Acá hay algunas pistas. Pienso, por ejemplo, que hay que abrir las bibliotecas mucho más que lo que han hecho hasta el momento, porque es un lugar en que se lee, pero también en que uno tiene encuentros, busca trabajos en la biblioteca. Y las bibliotecas al mismo tiempo deben reinventarse con más lecturas, quizás con espectáculos vivos dentro de las bibliotecas. Y esto me lleva a un último tema, es sacar los límites de la cultura, no tener las artes visuales por un lado, los libros por otro, sino que más bien generar porosidades, diálogos entre los modos de expresión y que esto se vuelva a ver en políticas culturales más abiertas y más atentas al acompañamiento de iniciativas que provengan del público o de los mismos artistas o también de los lugares de intermediación. Son algunas ideas, pero por supuesto que hay muchas más. Justamente uno de los temas que estamos trabajando ahora está planteado, François, en la sección de preguntas y respuestas. Abajo hay una pregunta en francés que nos gustaría si la pudieras leer, ¿sí? Para que todo el mundo la traduzcan. Je ne la
Oui. Ah oui, voilà. Alors, Sí, bonsoir. acá. Buenas noches. Quisiera plantear la pregunta a Françoise. Es alrededor de las políticas culturales que van hacia los espectadores en el tiempo actual, pandemia, digitalización. ¿Cómo el Estado y las instituciones públicas podrían motivar al consumo de bienes culturales? ¿Qué medidas en particular pueden plantear para incitar a una demanda de bienes y actividades culturales, para democratizar el acceso de ellos? Muchas gracias por esta pregunta. Acá también es una pregunta muy importante. He tratado de dar algunos elementos. Yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y no hay una receta. Hay que tomar todas las ocasiones posibles para que los jóvenes, sobre todo, puedan encontrarse con la cultura, ahí donde estén. Quiero darles un ejemplo concreto. En Francia está la idea de crear una aplicación para los smartphones con geolocalización que le ayudaría cuando usted esté en un punto. Gracias a esta aplicación usted tendría toda la oferta cultural disponible en los 20 kilómetros alrededor de usted. Los teatros que existan, los cines que haya, las salas de espectáculo, las pequeñas salitas donde tiene una tropa amateur, ni siquiera profesional, que esté proponiendo un espectáculo, etcétera. Esta es una primera cosa que me parece realmente muy interesante, esperando que la gente tome esas aplicaciones. Por supuesto, hay que darla a conocer. También es bueno dirigirse al profesor, decir, esta aplicación existe, ¿por qué no la da a conocer a sus estudiantes, a sus alumnos, a los jóvenes? También podemos dirigirnos a las empresas para que sepan que esto existe. Esto puede ser interesante. ¿Qué más? También podemos, lo que creo que es importante, es aportar la información que hay algo que sucede en un punto y para todos los gustos. Y en el fondo también es para usted, porque muchas veces las personas que no tienen prácticas culturales creen que no es para ellos. Son tímidos con esta posibilidad o creen simplemente que el destino es otras personas. Hay que mostrarles a través de un video, un clip que muestra un extracto de una exposición que también es para ellos. Si usted hace una exposición muy seria en un museo, saber también mostrar o hacer algo lúdico, algo divertido, que permita mostrar que no hay que intimidarse, hay que abrir la puerta. Y al abrir la puerta usted va a encontrar lo que le gusta. Perfecto. Agradecemos a Andrés Muñoz por la pregunta realizada. Y aquí tenemos otra pregunta más, François, que me parece también muy interesante. Los artistas y gestores culturales tienen altos niveles de educación y perfeccionamiento, mientras que su calidad de vida es preocupante. ¿Cómo estos profesionales preparados y competentes, que no son privilegiados socialmente, pueden acceder más democráticamente a los recursos públicos disponibles para la creación o producción cultural? Saludamos aquí a Alfonso, quien hace esta pregunta. Si j'ai bien compris la question, Si entendí bien la pregunta, es ante todo una pregunta política. Es la pregunta que tiene que ver con la forma en que un Estado o las colectividades locales deciden que la cultura es importante y lo piensan profundamente y se las arreglan para que los artistas, dentro de su gran diversidad, puedan trabajar y ganar su vida, ganarse la vida. Me gustaría decir entonces al mismo tiempo que no todos los artistas pueden vivir de su arte. En cierta forma hay un mercado, hay instituciones y tiene que saber encontrar su lugar. Es posible que todos no tengan ese lugar. Algunos, tal vez porque
no tienen suficiente talento, es posible también, entran en un universo que es más bien el del aficionado. Pueden continuar teniendo una vida artística, pero no necesariamente profesionalizarla. Pero para todos aquellos que hacen de esto su profesión principal, evidentemente hay que inventar un acompañamiento. Es lo que evocaba justamente antes. Yo creo que lo que es muy importante también es el derecho de autor. Es decir, gracias al derecho de autor, la remuneración puede justamente ir subiendo por la cadena de valores y llegar hasta el artista. Ese es un punto también muy importante. Todos estos acompañamientos entonces tienen que existir y yo creo que tienen justamente la vocación de existir. Es absolutamente fundamental. Pero es un asunto político. Está el mercado y está el acompañamiento político y depende de lo que una sociedad considere como importante o no. Pero para muchos artistas y en muchos países, esto se traduce durante mucho tiempo, antes de que puedan realmente ganarse la vida como artistas, en el hecho de tener que tener, por ejemplo, dos oficios al mismo tiempo. Yo conozco jóvenes que son actores y al mismo tiempo trabajan en la billetterie, por ejemplo, porque van a vender entradas o van a tener otro oficio. Y a través de estas dos profesiones o oficios que combinan, logran realmente poder llevar su vida de artista. Muchos escritores tampoco viven de sus libros. Son profesores, un premio Nobel de literatura, Claude Simon. De hecho, era alguien que vendía diarios en un kiosco y tuvo el premio Nobel de literatura. Entonces, como ustedes ven, hay aventuras bastante singulares, personales, pero lo que yo creo que es muy importante para un Estado que piensa y cree que la cultura tiene un rol que jugar y un rol enorme para mi gusto, es que hay que acompañar a los artistas. Tenemos aquí otra pregunta que está muy vinculada a la pregunta anterior realizada por Rafael Farías. Él dice, en Chile, por lo general son los artistas, poetas, escritores, quienes pagan con sus propios medios para mostrar o instalar sus obras en público. En Europa, por lo general, es el público quien, entre comillas, acepta pagar por la cultura o en grandes o pequeñas plataformas. ¿Cómo transformar la idea de pagar por la cultura sin que eso nos remita a una práctica o visión capitalista? Él lo que busca aquí, Rafael Farías, es que usted podría especificar el concepto de continuidad o de relación entre el público y el artista y cómo entre ambos pueden solventar económicamente o pagar por ver una obra, ¿no? Tener una suerte de, pienso, ¿no? Como un comercio justo entre artista y público. ¿Cómo es posible eso? Bueno, es un tema importante y complicado. En el fondo tiene que ver con las tarifas, con los precios y con la gratuidad. Yo siempre he estado convencida de que había que tener ambos. Gratuidad, por un lado, para los que no pueden pagar, y a los que pueden pagar, pedirles que lo hagan en la medida de sus medios. Por ejemplo, no muy caro para los jóvenes, y luego personas que viven más cómodamente pueden pagar más. Para decir las cosas en términos económicos, la idea es que cierto público que tiene más dinero subsidia al otro público. Y que finalmente, a fin de cuentas, si ustedes toman una sala de espectáculos, que haya distintas tarificaciones diversificadas que permitan que los que quieren ir a ver un espectáculo paguen algo. Yo creo que está bien pagar algo. A veces gratuidad, pero no demasiado seguido, porque yo creo que hay que hacer pasar la idea de que no es gratuito. Hay que vivir cuando se es un artista. Entonces, algunos pagan poco, otros pagan más, y los que pagan más, en el fondo están pagando por aquellos que pagan menos. Entonces, llegamos de alguna manera a un ingreso medio que
permite remunerar a los artistas que están en el escenario. Luego hay que decir también las cosas como son. En muchos casos, esto no basta. Y hay que completar con subsidios, en la medida de lo posible. Hay que completar también algunas veces con un mecenazgo. Pero yo creo que lo que hay que hacer finalmente es tratar de construir poco a poco modelos económicos. Un modelo económico, a menudo comenzamos por algo, nos damos cuenta que no es exactamente el buen modelo, reflexionamos y vamos tanteando hasta encontrar un buen modelo económico. Me gustaría darles un ejemplo que es aquel de la prensa. Es muy interesante lo que pasó con la prensa cuando apareció lo digital. Los periódicos dijeron, bueno, tiene que ser gratuito entonces y vamos a compensar a través de la publicidad. Y luego se dieron cuenta que no funcionaba, porque la publicidad cuesta menos en Internet, etc. Entonces, posteriormente se fueron a modelos gratuitos, perdón, que se pagan, pero reflexionando en cómo hacer pagar. Con un abono, hay que hacer pagar el diario, hay que hacer pagar los artículos, o hay que hacer pagar, por ejemplo, después de 10 artículos, se compra un paquete de 10 artículos y después otro paquete, y se fue tanteando entonces. Y yo creo que en el mundo cultural es más o menos lo mismo. Pero el punto importante, me parece a mí, es decirse por un lado que en la relación que construimos con el público hay que explicar que el artista, igual que todo el mundo, necesita vivir. Y esta necesidad de vivir se traduce por el hecho de que al que le gusta la cultura, al que tiene prácticas culturales, acepte en el fondo pagar algo. Ahora, como yo les decía, esto no basta, y es cierto que las políticas culturales tienen que venir a ser como un complemento de este dinero que proviene del público. Muy interesante el punto, y que yo creo que también se vincula con otra pregunta que ha hecho el público, en este caso de Moira Holzapfel, que yo la interpreto así, ¿no? Es decir, hay dos tipos de políticas culturales, ¿sí? Las políticas culturales de Estado y las políticas culturales hechas en un plan de gobierno específico. Entonces, una pregunta que surge acá es, ¿cómo se diseñan las políticas culturales en Francia en el presente? ¿Cómo se ven la lógica participativa de la gente en la elaboración de ellas? ¿Sí? ¿Y cuáles son los primados que hay entre más bien un plan de Estado, más bien planes de gobierno? ¿Cómo es la lógica participativa en la creación de ellas, etcétera, ¿no? Y principalmente la pregunta que hace Moira es, ¿cómo se aborda el enfoque territorial, ¿sí?, en el diseño de ellas? Merci pour cette question, c'est très Muchas gracias por esta pregunta, es muy interesante. Nosotros los franceses a menudo encontramos que somos muy fuertes y encontramos que somos un modelo. Y en materia de políticas culturales es más complicado que la impresión que uno tiene. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando vemos el financiamiento público de la cultura, los que hacen más en beneficio de la cultura no es el Estado, no es el Ministerio de Cultura, son las ciudades, las colectividades locales finalmente. Son ellas las que gastan más para la cultura en Francia. Pero el Ministerio de Cultura tiene una notoriedad, digamos, que hace que se crea que es el ministerio, pero en realidad son las colectividades locales. Esto es un primer punto que hay que saber con respecto a Francia. El segundo elemento en el cual yo encuentro que estamos atrasados en Francia es en la participación ciudadana. Nosotros implementamos, por ejemplo, lo que llamamos, yo no me acuerdo la palabra exacta, pero era una especie de comisión ciudadana sobre el clima, con ciudadanos elegidos al azar que tenían que elaborar propuestas para poder luchar contra el calentamiento climático, y estos ciudadanos elegidos al azar trabajaron con expertos
durante varios meses e hicieron propuestas que posteriormente iban a ser sometidas entonces al Parlamento. En materia cultural, yo encuentro que tendríamos que haber hecho esto hace mucho tiempo y con respecto a muchos temas. ¿Qué política pública para la lectura? ¿Qué política pública para hacer que la democratización cultural sea más importante? ¿Qué política pública para acompañar mejor los festivales, etcétera? Y eso no lo hicimos. Entonces no somos un ejemplo en este ámbito y yo creo que aún hay mucho que hacer para que esta participación ciudadana que existe pero de una manera muy difusa sea realmente más desarrollada y que le permita a todos poder expresarse. En el fondo, explicar lo que desean. Y también agregaría algo, nuestra política cultural, a imagen de lo que somos, es aún muy centralizada. Es decir, la definición, la conceptualización de la política cultural sigue estando mucho en manos del Ministerio de Cultura. Y yo creo que habría que evolucionar en ese aspecto también. Entonces, sí, hacemos muchas cosas en pos de la cultura. Es cierto que el modelo que implementamos para poder acompañar el cine, por ejemplo, la industria del cine, este es un modelo que fue retomado en muchas partes del mundo, la ley también sobre el libro, pero yo creo que todavía tenemos que aprender bastante de otros países, de otras experiencias, y hacer evolucionar nuestra política cultural. Tener menos en mente esta idea de que somos un modelo, finalmente. Bueno, sí, aquí en Chile siempre se considera el modelo francés como un camino, ¿no?, a seguir. Y interesante lo que usted nos dice sobre la autocrítica. Hay otra pregunta más aquí de Horacio Atenas, donde él va elaborando una pregunta muy importante. Y es que en los últimos años se ha observado siempre una oscilación en los presupuestos de los estados en cultura. Y una evidencia que hemos observado en Chile es que una de las políticas más importantes es el financiamiento a través de los concursos. Aquí le llamamos FONDART, que es fondos de cultura, que son fondos competitivos entre los artistas y las artistas. Entonces, la pregunta que se hace aquí, Horacio, es ¿cómo se puede reducir, ¿sí?, la desigualdad en el acceso a los fondos públicos bajo un criterio de concursabilidad, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar esa lógica de la competitividad que se elabora entre los fondos públicos cada vez más oscilantes en un contexto como el presente? Très important, oui, parce que Muy si importante. Si tomo el ejemplo de la arquitectura, en arquitectura hacemos concursos para todos los edificios públicos, pero observamos también hasta qué punto hay una cierta tendencia a llamar a las estrellas de la arquitectura y de distintas partes del mundo, además. Tenemos algunas estrellas de la arquitectura en Francia, como Jean Nouvel, como Dominique Perrault, que han construido en todo el mundo. Estoy pensando en un japonés como Tadawondo, etcétera. Pero es un verdadero tema este, porque estamos divididos entre varios análisis de lo que pasa. Hay un star system frente al cual o contra el cual hay que luchar, y al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado también en conservar la preocupación por la excelencia, la preocupación por esta mayor calidad, la belleza, la preocupación por la competencia. Por ejemplo, ustedes tienen concursos para música clásica, concursos de un nivel extremadamente elevado, y está muy bien, porque después van a una orquesta y hay que ser lo mejor posible. Entonces, yo no estoy completamente opuesta, digamos, al concurso. qu'il faut savoir s'ouvrir. He sido parte de jurado, pero creo que hay que abrirse. Encuentro que es muy interesante cuando un concurso va a tener varios premios, uno de los cuales será específico para
un joven o para alguien que aún no había participado en un concurso, y esto va a permitir abrir el juego. Eventualmente vamos a tener estrellas de la arquitectura, pero quizás no, quizás será más abierto, pero siempre va a haber una parte que será reservada a lo que podemos llamar un nuevo entrante, como se dice en economía, o sea, personas nuevas y que permiten justamente aportar esta posibilidad de abertura. Aquí tenemos otra pregunta, tenemos muchas preguntas a Françoise, ¿no? Has tenido aquí una resonancia muy importante en el sur. Hay otra pregunta que hace Alfonso, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre el rol de la filantropía en el financiamiento de la cultura? Y sobre todo la tensión que hay entre la exigencia de financiamiento exclusiva del Estado y el rol que pueden cumplir los privados también en el desarrollo cultural, ¿sí? Entonces, la pregunta que se hace aquí, Alfonso, es ¿cómo incentivamos a los privados, a la empresa, ¿sí?, para que también financien la cultura y también sea una colaboración, ¿sí?, entre ambos para el desarrollo cultural? Oui, c'est la question, toute la question Es du financement. toda la pregunta sobre el financiamiento de la cultura, pero no es solamente un tema de dinero. La filantropía es muy importante, depende de los países, por cierto, pero es muy importante y sin duda cada vez más importante, dado que estamos conscientes que el Estado no puede con todo y que además es importante tener fuentes de financiamiento diversificadas. Muchas veces, bueno, al mismo tiempo es complicado. Muchas veces se les dice, le voy a dar una subvención si ustedes han encontrado dinero en el sector privado, pero también les dicen la inversa. Y es muy complicado porque para encontrar aportes privados, el privado va a decir, usted necesita una subvención, así que alguien tendrá que comenzar. Y hay un efecto pero hay un efecto de palanca que es interesante. La otra cosa que me parece interesante es que cada vez más las empresas en Francia integran en lo que llaman la responsabilidad social esta filantropía. Empresas van a generar fundaciones, por ejemplo, las empresas de lujo han generado fundaciones como Vuitton, etcétera. Tienen todo este movimiento que permite enriquecer la oferta cultural. Me parece muy bien poder ayudar a los artistas, etcétera, pero hay que tener cuidado con algo. No siempre es neutro. El filántropo llega con sus costos y es normal. Entonces creo que la filantropía no es un reemplazo, sino un complemento a las ayudas públicas. También agregaría, no sé cómo sucede en Chile, pero en Francia hay dispositivos fiscales que dan mucha ventaja al filántropo. Grosso modo, si usted da $1,000 a una institución cultural, va a poder recuperar 2/3 de esa suma en ventajas fiscales. Por lo tanto, usted está dando $300, no los $1,000. ¿Qué significa? Significa que el dinero que pareciera privado, el del filántropo, en realidad es parte del dinero público, porque 2/3 le van a ser devueltos como beneficio fiscal. Entonces no hay que tener una visión tan simplista de la filantropía. Y también quiero agregar un último punto que me parece interesante. Me parece que hay una forma moderna de la filantropía que es el crowdfunding, el financiamiento participativo. Es interesante porque ¿qué significa el financiamiento participativo? Usted tiene un proyecto y usted le pide, lo pone en una plataforma de financiamiento participativo como KissKissBankBank, Uluk, hay muchos, y le piden a las personas participar a este proyecto. En el fondo,
Si usted juntó la suma que usted está pidiendo, puede implementar su proyecto. Si no logró juntar el 100% de lo que necesita, la gente retoma su dinero. ¿Cuál es la idea acá? Verificar que el proyecto encuentra una adhesión del público, que gusta. Y esto es bastante interesante. Es algo que debiera desarrollarse, creo yo. También muy interesante reflexión. Ya como para ir cerrando, François, nos gustaría preguntarle Oui, sobre la condición de excepción cultural que a nivel legal existe en Francia, pero sobre todo lo que un espectador anónimo, ¿no? Y que la vinculo con una pregunta de Olinda, es qué elementos tiene la Constitución francesa o gran Carta Magna, ¿sí?, francesa constitucional con respecto a la cultura, ¿sí? Sí, ¿qué elementos se logran reforzar, proteger en la Constitución francesa en el ámbito de la cultura que usted cree que puedan contribuirnos a nosotros, los chilenos y chilenas, que estamos construyendo una nueva constitución política en democracia? Porque no sé si usted sabrá, pero la anterior, de 1980, fue impuesta bajo dictadura. Y esta es primera vez que por años no solo va a ser paritaria entre hombres y mujeres, no solo también tiene un porcentaje de pueblos indígenas que van a participar, sino que es un proceso democrático inédito en Chile. Entonces, ¿qué recomendaciones, qué sugerencias, qué recomendaciones nos daría para considerar en la incorporación de la cultura en nuestra constitución? moi je crois qu'il y a deux valeurs Creo que hay fondamentales. dos valores fundamentales, esenciales. Es la libertad, por supuesto, sobre todo la libertad de expresión, la libertad del artista, la libertad del acceso a la cultura y la igualdad. En la igualdad está la igualdad en el acceso a las obras. Sí, creo que estos son los dos valores principales o los principios rectores que deberían presidir l- la expresión general de lo que debiera guiarnos. En Francia tenemos libertad, igualdad, fraternidad. También el saber vivir juntos. Estos son los tres grandes valores que nos guían. Luego, a partir de estos valores afirmados, no tanto a nivel de la Constitución, pero de los dispositivos legislativos, ligados o conformes a la Constitución, hay que implementar toda una serie de dispositivos que van a permitir justamente que el mundo cultural pueda trabajar en condiciones eh, posibilitarias. ¿Qué significa? Pueden ser dispositivos legislativos que organicen la cronología de los medios. Cuando una película fue rodada, primero va a la sala, luego va a la televisión, luego va a las plataformas, pero no se mezcla todo porque si no, no va a ser aceptado en la sala de cine. Puede ser una ley que yo evocaba sobre el precio único del libro, que permita que donde quiera que compre los libros, siempre lo paga al mismo precio y por lo tanto la librería puede seguir existiendo. Pueden ser protecciones que existan en el audiovisual para las obras chilenas, que haya una obligación, por ejemplo, de proponer 50% de obras chilenas en tal lugar. Son protecciones, el lenguaje, el idioma, no hablar solamente inglés, por ejemplo. Todos estos dispositivos, pero todo esto no se inscribe en la Constitución, por supuesto. Pero la Constitución va a poner en evidencia los principios, los grandes principios, la solidaridad, el respeto, la libertad, la igualdad.
el acceso para todos a educación, etcétera, son los grandes principios y tienen que estar inscritos en la Constitución. Y es de estos principios que vamos a poder sacar un cierto número de elementos que permitan luego la escritura de leyes que sean conformes a la Constitución y que permitan construir el acompañamiento legislativo de lo que es una vida cultural. Es así como veo las cosas. Después, siempre es una lucha. Cualquiera, o sea, independientemente de lo que hayamos escrito, después hay que pelear igual, porque hay que salvaguardar y estar atento a que los principios sean respetados en la vida cultural, política, económica. Entonces siempre es una lucha y diría que nunca se gana completamente, aun cuando hayan logrado salir de la dictadura. Después, también para nosotros en Francia, la lucha está ahí, hay que seguir luchando. Hay debates muy interesantes hoy en día justamente sobre la representación de la sociedad en su diversidad, en la televisión, en las series, a qué punto hay que hacerlo, luchas culturales que a veces son muy complejas. Yo creo que siempre es una lucha defender los valores que son importantes para uno. Defender esos valores es absolutamente fundamental. Excelente. François, solo para terminar con la última pregunta. Yo sé que Francia se considera un modelo, pero siempre uno tiene un modelo a seguir. Francia, ¿qué otro modelo está mirando? ¿Qué otras experiencias está mirando? ¿Qué otro país tú consideras que nos ayudaría también a pensar una política cultural otra, ¿no? Una política cultural que podríamos decir, a esto podríamos aspirar, ¿no? Y con esto vamos cerrando la conversación, François. Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple. Les voy a dar un ejemplo. La música. Hace un rato hablamos de los aprendizajes, la importancia de la escuela para ampliar los públicos. Y justamente los alemanes enseñan mucho mejor que nosotros la música, tiene un lugar realmente importante. Y ese aprendizaje de la música permite que el público tenga mayor sensibilidad a la música. Es una especificidad nacional, pero me parece interesante. Podemos ver el mismo ejemplo en Italia. En Italia se aprende en la escuela la historia de las artes. Y es muy importante. Nosotros eso no lo hacemos en absoluto. Se aprende la historia, pero no la historia del arte. Y es una pena porque en realidad no sabemos mirar un edificio patrimonial, un lugar patrimonial con la misma mirada cuando hemos aprendido la historia del arte o no. No escuchamos un concierto de la misma forma cuando aprendimos un poco de música y cuando no se ha hecho. Cuando hemos practicado, aunque no haya sido absolutamente un instrumento o no. Entonces, todos ejemplos me parecen interesantes para la Francia. Debiéramos ser más en esa dirección y creo que estos aprendizajes son esenciales para comprender y amar la cultura. La cultura no es solamente, André Balón decía, basta con escuchar la música para que te guste. No es verdad. También hay que aprenderla. Hay que aprenderla un poco y las cosas, si ustedes entran en un museo y nunca entraron en un museo, nunca aprendieron algunos rudimentos de la historia del arte, no van a comprender los museos. Se requiere ese acompañamiento, se requiere también aprender, y estos aprendizajes, los alemanes y los italianos nos dan a nosotros muchas lecciones. François, para mí, y me imagino que para todo el resto de personas que te han escuchado, ha sido un verdadero honor haber compartido esta conversación contigo. Te lo agradecemos mucho y tenemos muchos aprendizajes también para nuestro contexto local.
Así que nuevamente, muchísimas gracias por tus palabras y ojalá nos volvamos a encontrar en otra instancia. Así que dejo ahora a María Luisa, quien se va a despedir de este encuentro, y muchas gracias. Merci. Merci à vous. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos, en verdad. Gracias, Françoise, por esta conversación tan interesante. Y a Tomás, muchísimas gracias por los gatilladores, por invitarnos a pensar también. Como salían algunas preguntas, estamos en un momento crucial, probablemente nosotros, en que se nos viene una nueva constitución y en donde conversar sobre estos temas es clave. Así es que les agradecemos enormemente por este tiempo, por la discusión. Nos encantaría seguir conversando. Hay muchas preguntas que todavía están ahí, pero bueno, tenemos que terminar en algún momento. Así es que agradecerles muchísimo, agradecerles al Instituto Francés que ha posibilitado esto también en el contexto del festival. Invitarles a la segunda sesión de la Noche de las Ideas, que será hoy a las 19 horas. Tendremos también al arquitecto Patrick Bouchin, que va a conversar con Rodrigo Gendelman, así que están todas y todos cordialmente invitados. Muchas gracias nuevamente y les esperamos. Que estén muy bien. Adiós. Adiós. Gracias por todo.